Vamos a recoger ahora la opinión de nuestro querido amigo y colega Paulo Martins, de Corriere Brasilense. Nosotros ya lo tuvimos hace un par de días hablando de la previa de este Palmeiras-Barcelona. Ahora como jornalista, como periodista deportivo, él es relator, narrador deportivo. Queremos su opinión, la óptica del periodista brasileño. Ya nosotros hemos opinado en torno a cómo vimos al conjunto ecuatoriano. Pablo, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido. Hola John, a todos los compañeros de la mesa. Incluso yo creo que la próxima vez podríamos hacer algo en vivo, porque el programa, la verdad, lo vi muy copado, muy bueno de hecho, y ya le dejo saludos a todos ahí participando en la llamada. Y bueno, un partido que le fue sorprendente del punto positivo, ¿no? Fue el primer partido de Segundo Castillo como DT y me recordaba de Castillo como jugador. Era un buen jugador, fuerte, un jugador de potencia y demostró muy bien en su debut como entrenador. Así que me gustó cómo puso el partido. No se acobardó ante Palmeiras bajo ninguna circunstancia, mismo con Palmeiras poniendo presión, incluso con el gol que fue anulado por el VAR, el gol de Ronnie, allá por los 30 minutos. Barcelona supo sufrir, supo tener la presión de Palmeiras, que no sería diferente adentro de casa en el primer tiempo, y encontró con el delantero, el polaco argentino, que nombre es complicado un poco, pero encontró con ese delantero dos grandes oportunidades, fue oportunista. Para mí tampoco fue el mejor jugador del Barcelona en la cancha, fue un jugador oportunista que supo hacer los goles. Y Barcelona, mostrándose que caso llega a la Copa Sudamericana, es un candidato interesante, porque es un equipo que supo aprovechar de las fallas, de las raras fallas que tiene el equipo de Palmeiras, y llegó a poner el 2-0. O sea, y te lo digo una cosa, porque que el facto de Palmeiras le haya dado vuelta el partido es una cosa que no se va a ver todos los días, y más de los equipos brasileños, con la postura que puso el Barcelona, y más, yo creo que si el partido era en Guayaquil, Palmeiras no habría dado vuelta el partido, pero con las circunstancias de que fue en la casa, con la hinchada arriba, y más con todo esto, la gente de Palmeiras puso muy arriba, incluso Abel Ferreira, el DT, habló bastante de eso en la colectiva siguiente al partido. Y yo te digo que por el local y por el equipo fueron las únicas circunstancias, porque con el Barcelona veniendo 2-0 en esa circunstancia, Palmeiras era el único equipo que podría darle vuelta al partido con el Barcelona haciendo eso. O sea, en la Copa Sudamericana, yo creo que ahora, porque claramente el Barcelona se quedó eliminado, tristemente, quizá yo creo que podría haber hecho más si tuviera Castillo como entrenador un poco antes, a ver cómo va a seguir. Arranca, creo yo, y creo que es lo correcto. Por lo que presentó, darle un ratito más, darle un tempito más para que intente algo en el campeonato local y en la Copa Sudamericana si logra la clasificación. Yo creo que por la forma que jugó el Barcelona estuvo muy bien y creo que llega a estar entre uno de los postulantes. Y de a poco vamos hablando de los jugadores, si me perdono con los martillazos, porque estamos acá en feriado y a veces algunos hacen una cosa de obra acá y allá. Pero a mí me gustó la forma como se encontró el Barcelona y es un equipo con potencial para arreglar más en esta y en la próxima temporada si sigue jugando así y si sigue Castillo como el entrenador. A ver, primero quiero destacar lo que nos estás contando. El colectivo de prensa acá no lo pudimos seguir, ni Abel Ferreira, ni tampoco de Castillo, pero estos datos que nos da sobre lo que opinó el técnico son interesantes. En segundo lugar, ¿usted cree, Paulo, que, a ver, como el degollador, esto lo vamos a dividir por partes, ¿no? Vamos a la primera parte, que fue totalmente diferente a la segunda. ¿Usted cree que Barcelona, como usted dice, aprovechó los errores de Palmeiras?
¿O es que Palmeiras salió confiado? Este equipo viene de perder su mejor partido, su clásico partido en Ecuador, viene con un técnico interino, anímicamente en horas bajas, y a lo mejor ese Barcelona, que estaba mal, Barcelona estaba contra la pared, pero supo contraatacar y marcar 2 goles con un Freddy Luceski que en el campeonato no aparece. Entonces, ¿usted acredita a qué? A que aprovechó los errores, como usted ya ha indicado, o es que el Palmeiras salió muy sobrado con un envión anímico diferente al ecuatoriano. Y bueno, yo no creo para nada que el Barcelona puso partido contra un Palmeiras que estuvo creído que ganaría el partido en Uh cualquier -huh. momento. O sea que el Barcelona jugó muy bien todo el partido, yo creo. Más allá de haber sufrido los 4 goles en el segundo tiempo, fue un equipo que jugó bien todo el partido. Sobre todo en el primer tiempo. Basta ver que Palmeiras fue un equipo que puso mucha presión en la primera mitad hasta que salió el gol de Barcelona. O sea, el equipo sintió los goles que hizo Barcelona en el primer tiempo y solo después en el vestiario, en el intervalo Amarillo. que puso las cosas diferentes en el medio tiempo que Abel Ferreira cambió las cosas. Pero no creo que Palmeiras haya creído que Barcelona era un equipo ya vencido dentro de la cancha hasta porque estaba jugando bien, estaba presionando, estaba tirando al arco, y basta ver que en el primer tiempo Palmeiras pierde 3 oportunidades increíbles de gol, incluso, y eso sin contar el gol que le fue anulado por el VAR, porque tenía el offside de Ronnie, Mm. pero el equipo de Barcelona lo actuó bien, como te dije, el Barcelona puede más en la Sudamericana y puede actuar bien en el campeonato local para volver por sí mismo desde el campeonato ecuatoriano a la Libertadores de 2024. Así que el equipo fue bueno. Y te lo hablando por partes, en las partes de la cancha me gustó algunos jugadores. El oportunismo del polaco Firdosevski, creo que se llama el Sí, jugador, algo así. Y sí. mismo para el relator acá de Brasil ayer fue complicadísimo decirlo. Y bueno, y también fue un partido, bueno, a mí me gustó Gaibor en el primer tiempo. Fue un jugador que manejó el medio de la cancha, complicó el juego ofensivo de Palmeira y era un jugador que encontraba buenos pases. Me parece un buen volante. Y para mí, lo más sorpresivo que para mí fue el segundo destaque de Barcelona por detrás de cómo Castillo plantó el equipo. Para mí fue Portocarrero. Para mí, Portocarrero, te lo hablo sinceramente, John, y a todos de la mesa, es un jugador que jugaría en la mayoría de los equipos del fútbol brasilero. Sí. Portocarrero, a mí me encantó creo que si juega siempre así, es buen lateral. Yo me acuerdo que en el partido de ida en Guayaquil jugó bastante bien también. Así que es un lateral que me gusta. Me entristeció que Pineda salió en el medio del partido, un jugador que teníamos en cuenta porque actuó en Fluminense y dejó la cancha para la entrada ¿Quién ingresó, por Dios? ¿Caicedo o no? ¿Cómo se llama? Preciado, para la entrada de Adonis Preciado, y que también actuó bien. A mí me gustó como jugaron los laterales. El equipo de Barcelona, como el fútbol ecuatoriano, como te dije un par de días, es un país que viene creciendo, viene bien de fútbol. Y yo creo que es un país que puede más. Incluso el Barcelona tiene esa capacidad. Yo creo que es un equipo que, como también habíamos hablado en personal, era un equipo que había dado trabajo en la Copa Libertadores y hace 6 años eliminó el Palmeiras adentro del Allianz Parque. O sea, el Barcelona no es un equipo que juega mal contra los brasileros, así como los demás equipos ecuatorianos. Basta recordar que la Liga de Quito empató esa semana por la Sudamericana contra el líder del campeonato, que es el Botafogo. Entonces, el fútbol ecuatoriano sigue en buena alta y sabe plantearse cuando juega contra los equipos brasileños.
Claro que sí, y yo quiero conocer el concepto, mi querido Paulo, del jugador Leonay Sousa. Él es de Brasil, pero ha hecho vida en Uruguay. De hecho, viene del Deportivo Colonia de Uruguay a Ecuador y acá hace unos partidazos realmente excepcionales. Tiene control orientado, buen traslado de balón, es un jugador muy inteligente, siendo volante de primera línea. No sé si tenía antecedentes Leonay Sousa en Brasil. Y bueno, lo que complicó es porque tiene una particularidad. A veces jugadores de otros países que hablan la lengua española no le dan bien en su país, después salen y hacen carrera afuera. Tengo un otro ejemplo que, por ejemplo, de Germán Cano, que es el jugador de Fluminense, delantero argentino, que casi fue a la Copa del Mundo. Era un jugador tenido en cuenta por Lionel Scaloni, que tuvo pasaje solamente por Chacarita y Lanús, después se fue a Independiente Medellín y luego hizo lo que hizo en Vasco da Gama y lo que está haciendo en Fluminense. O sea, fue el artillero, es el artillero actual del fútbol brasileño y ese caso pasa en otros países, pero es raro que pase en Brasil y raro que pase con Leonardo Sousa, porque era un jugador que tenía pasos por equipos pequeños Sí. del interior de Sao Paulo, equipos como el Comercial de Ribeirão Preto, que un equipo que no es de la élite del campeonato de provincia tampoco, o sea, es un equipo tradicional, pero no es del campeonato de provincia, un equipo, vamos a considerar así, bastante chico es el equipo comercial que fue el más grande que actuó y justo por un partido lo encontraron de otras plazas como Uruguay, como tuvo en Plaza Colonia, y ahí lo encontró bien y es un jugador que salió bien con Barcelona. O sea, puede ser que haya pasado de haber sido un caso raro, el de Sousa, porque así lo es, y que sucedió muy bien en Barcelona y actuando juntamente con Gaibor, creo que fue un jugador interesante, creo que Gaibor tuvo más la pelota y fue más importante la marcación, pero Leonardo Sosa sin duda alguna es un jugador de apoyo en esa parte de mitad de cancha y es muy importante. Creo que también puede ser una pieza importante para esa recuperación de Barcelona. Claro, claro, déjame contarte de que el fútbol ecuatoriano está plagado, está lleno de estos ejemplos de jugadores que por tema económico no vienen de Flamengo, Fluminense, Botafogo, Corinthians, Gremio, vienen de equipos pequeños. En la década del 80 acá llegó Janio Pinto, un jugador que allá estaba en el Juventude, puede ser Juventude, un equipo pequeño hasta cierto punto porque hubo la posibilidad de traernos. Vino con Magú y Aldo Mario Vitancourt y acá la rompieron. Le llamaron los Reyes Magos a los tres. Hicieron malabares en el fútbol del Barcelona. Volviendo al plano general, en el segundo tiempo, ¿cuánto usted cree, Paulo, que incidió ese gol comenzando el partido, comenzando la segunda etapa para la remontada del Palmeiras? Y bueno, incidió que el Barcelona pensaba que podría resistir todo el tiempo. Además, yo me quiero con la impresión que los hinchas de Barcelona se quedaron pensando que el árbitro le condicionó al partido del Palmeiras, cosa que yo no creo que pasó. Hasta porque en la misma jugada del gol de Gustavo Gómez, después de la cobranza del córner, reclamaron de falta de Gustavo Gómez en el cabezazo, cosa que para mí no pareció. El arbitraje de colombiano un poco extraña, pero no impactó de puntos fundamentales. Y es la cosa que hace y ha hecho una diferencia, que mismo cuando salió Palmeiras para el medio tiempo, cuando terminó la primera mitad, la gente no silbó a Palmeiras, habiendo sufrido todos los goles, la gente no silbó, la gente no reclamó y la gente incluso salió a cantar, que es un grito que tiene la hinchada de Palmeiras cuando necesita dar vuelta al partido. Y no es la primera vez que Palmeiras da, un partido, da vuelta al partido ya en esa temporada. En varias ocasiones necesitó dar vuelta al partido y la hinchada se hizo siempre muy presente. La hinchada tiene una comunión, no es que sea una unión o una compra. La hinchada tiene una comunión con este equipo y con este entrenador. Y todo eso hace la diferencia. Quizás sea algo que no pase en Barcelona por cuenta de la crisis que viene pasando, que usted me contó, pero son equipo, este equipo de Palmeiras, y hasta por las glorias que viene conquistando en el fútbol nacional y sudamericano, les cuenta eso. Entonces, cuando tenés un equipo ese y que te está poniendo de una forma rara, porque Barcelona no creía, yo creo que no pensaba ganar 2-0 el partido en algún momento, sufre un gol
y la cancha se viene abajo, se le cae la cancha al Barcelona. Y se inclinó, creo que se inclinó y era lo natural si llegara a pasar en ese escenario, ¿no? Porque la presión se venía antes y Palmeiras siempre, si usted nota, en el segundo tiempo desde que arrancó, y eso tanto con el disparo de Gustavo Gómez, con el cabezazo de Gustavo Gómez, Palmeiras se quedaba a un paso de tener una ocasión de finalización. A veces los jugadores de Barcelona cortaban algunos centros, cortaban algunos pases finales, que era justamente lo que faltaba al Palmeiras para pegarle al arco. Y así sufrió en esa parte inicial del segundo tiempo y por todas las circunstancias de cómo venían los equipos y por la necesidad de Palmeiras de ganar también, porque también tenía la necesidad, creo que hasta menos que el Barcelona, pero también necesitaba ganarlo. Yo creo que por eso que Palmeiras llegó a derribar, a atropellar así. Yo me acuerdo de un otro ejemplo de estos. En el año pasado, el Palmeiras jugaba contra el Atlético Goianiense, no sé si van a tener por cuenta, fue un equipo que Ujú, fue semifinalista de la última Copa claro. Sudamericana y a la vez descendió a la B de Brasil, juega la segunda división este año. Bueno, este equipo Atlético Goianiense que de la ciudad de Goiânia, queda a unos 150 kilómetros acá de la capital Brasilia, fue al Allianz Parque y a los 30 minutos del primer tiempo hizo 1-0. Bueno, y era un partido que estaba picado, la hinchada reclamando con el arbitraje. Bueno, ¿sabes cuánto terminó el primer tiempo? 4-1 para Palmeiras. Sí. 4-1 para Palmeiras. Y te lo digo, Palmeiras hizo 4 goles en 10 minutos, en un espacio de 10 minutos. Cosa parecida con lo que hizo Lewandowski una otra vez por el Bayern Múnich. Ujú, ujú. Pero es una cosa que Palmeiras ya está acostumbrado a hacerlo. Entonces, ya no le intimida los resultados. Es un equipo que sufre un gol y no reclama los compañeros entre los mismos, y es un equipo que se recupera. O sea, no es que Barcelona haya tenido la culpa o sufrido el gol, pero el momento y todo lo que ha vivido el Palmeiras y que está viviendo el Palmeiras, sobre todo con Abel Ferreira, que es la figura central claramente de este equipo, así como creo que Segundo Castillo puede ser la figura en Barcelona, lo que hace todo ser, lo vamos a decir, un poco más mágico, ¿no? Porque lo que estaba como un 2-0 parecía una noche mágica para Barcelona y se cambió en una noche mágica para Palmeiras en el segundo tiempo. Sí, señor. Vamos con un par de inquietudes más antes de finalizar la nota. La primera, la fortaleza de Palmeiras fue descontar, empatar y remontar esa fortaleza mental para atacar con todo y marcar una diferencia importante. Yo creo que sí tenía necesidad el Palmeiras de ganar después de que Bolívar había derrotado a Cerro Porteño. Pero quiero, por favor, Paulo, que también me destaques en la individual a los jugadores de Palmeiras. Lo hiciste en el primer tiempo del Barcelona, a jugadores del Barcelona. Y en este segundo tiempo, ¿a qué jugadores del Palmeiras podemos destacar en esta remontada? Y bueno, yo creo que del único destaque malo de Palmeiras, del lado de Palmeiras en el partido, que es una cosa rara también, a propósito, dos, pero uno fue raro, fue de ser Rafael, el primer volante de Palmeiras que Uh -huh, falló en el uh -huh. primer pase para el gol de Barcelona en el primer tiempo, y mismo con el segundo tiempo, con una remontada, no pudo hacer, siguió errando pases, hizo faltas, e incluso salió antes de lo esperado. Es un jugador con mucho vigor físico, con mucha solidez para desarmar y hasta importante en la primera salida de pelota del equipo, pero fue un jugador que ayer particularmente no estuvo bien. Y quiero destacar también solo un paréntesis, que yo le pegué a toda la escalación, toda la alineación, yo la Sí, pegué sí, sí, y sí, fue sí, sí, tranquilamente, como yo le había dicho. sí, sí, Y sí. bueno, y el otro fue de Luan, que como le dije, era el central suplente, reserva, porque Murilo está lesionado, Uh -huh. hay un problema grave en el hombro. Yo creo que dentro del espacio de un mes vuelve a jugar y estuvo ahí Luan, que creo que no estuvo cerca del polaco de Barcelona para marcar el primer gol. Tuvo libertad y el delantero de Barcelona y de ahí disparó y hizo el primer gol. Pero yo le creo que el equipo de Palmeiras tuvo varias diferencias a la segunda mitad. La primera de ellas, vale destacar que fue el cambio que hizo Abel Ferreira antes del arranque del segundo tiempo,
que fue la salida de Gabriel Menino. Gabriel Menino era dura porque tenía una sospecha de entorsis en la rodilla e igual salió como titular, pero para condicionarlo, para pouparlo, porque vale recordar el fin de semana, Palmeiras tiene un clásico importante contra São Paulo por el campeonato brasileño. Le sacó a Gabriel Menino y le puso al Flaco López, al argentino Flaco López, que fue un exjugador de Lanús y que fue la contratación incluso más cara de la historia de Palmeiras, superando a Miguel Borja. O sea, le pagaron 42 millones de reais, yo creo que es una cosa como, a propósito, me parece 42 millones de euros le pagaron Ya. para que vea la Borja. moneda, que le pagaron a Borja cuando llegó del Atlético Nacional, le pagaron 32 millones y a Flaco López le pagaron 42 millones de euros para tener al argentino que fue una promesa de Lanús. Y bueno, entró y con una función muy clara que fue la de acercar Rafael Veiga, que yo le dije que era el camisa de número 10, pero no era el camisa de número 10, usa la 23, pero juega como de 10, es el armador central del equipo. Y Flaco López entró al partido para aproximar a Rafael Veiga de los delanteros. O sea, Palmeiras prácticamente jugó con 4 delanteros cuando volvió al segundo tiempo. Y Ujú, eso para aproximar un poco más. Claro ujú. que ha podido jugar con Artur de un lado y Dudú del otro. Dudú que para mí estuvo también un poquitito apagado, pero Palmeiras tuvo la recuperación de Rafael Veiga en el segundo tiempo, junto con esa ayuda de Flaco López. Artur, que desde que llegó al equipo fue una pieza fundamental, como te dije, llegó del Bragantino, pero era igual un jugador formado en las canteras del Palmeiras. Ronnie, como siempre, con una presencia de área, pero para mí el mejor jugador de todo el partido incluso fue Joaquín Piquerés. Un jugador que marcó muy bien, que no sufrió de sus espaldas, un jugador que siempre apoyó mucho, llegó a hacer un gol, e incluso Piquerés es un jugador de mucho auxilio ya por la izquierda, siempre donde juega Dudu, que cae con la pelota, Piquerés acostumbra siempre pasarlo por detrás, para que tenga una opción de pase en la línea de fondo. Entonces, es un jugador que vive una excelente fase, ya es ídolo de Palmeiras, te lo puedo asegurar, y toda esa fase es verdaderamente increíble lo que vive el uruguayo, e incluso volvió a ser convocado para la selección ahora con la llegada de Marcelo Bielsa con Uruguay, y es un jugador que vivió una fase espléndida y justificó su convocación a la Celeste Olímpica con ese partido de ayer contra Barcelona. Sí, 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 no, para mí Piquerés debe ser inclusive titular en la selección uruguaya por banda izquierda hace mucho rato, ¿no? Tiene salida, cobertura, relevo, no, no, es un jugador que le pega con pelota quieta y en movimiento, no, me parece un gran jugador. La última, más que pregunta, una opinión y valiosa, al margen que estés en la acera de al frente, quiero saber cuál es tu opinión sobre la presencia de segundo Alejandro Castillo de aquí a lo que viene, y te explico. Desde la noche de ayer, a lo largo del día hasta la noche de hoy, ha habido una corriente en la cual yo me sumo, no solo de prensa, sino de hinchas, de socios, de torcedores, de que debe de quedarse segundo Castillo por lo menos hasta que finalice la primera etapa del campeonato ecuatoriano, faltan 2 fechas, debe de quedarse para el próximo partido contra Cerro, Copa Libertadores, porque no solo se vio un cambio futbolístico, sino un cambio de actitud. ¿Cuál es tu opinión? También me subo claramente, porque si fue el primer partido ayer y el Uh -huh. equipo tuvo esa conducta, yo creo que le puede hacer frente a Cerro. Yo solamente a mí me gustaría que me confirme dónde va a ser el partido contra Cerro. ¿Va a ser en Guayaquil? En el Monumental, sí, Barcelona el ida perdió allá en Exactamente. Asunción. Ajá. Y, sí, y con la igualdad de puntos junto a Cerro Porteño necesita, por las circunstancias de un empate para seguir, ¿no? De un empate solamente y juega más como local. Y Barcelona necesita subir a la Sudamericana, todavía que ya no le fue bien el campeonato de la primera parte. Y Castillo yo creo que puede mantenérselo hasta para más, porque sí es un entrenador, por más que sea provisorio, pero le haya salido bien. ¿Por qué no mantener el equipo, no? Porque yo creo que en la mitad del año
algunos mercados, el ecuatoriano incluso, no acostumbra a hacerse mucho fichaje, muchos cambios, y yo creo que esa continuidad con un nuevo trabajo de Castillo, y además con un hombre que es de confianza de la hinchada y de la directoría del Barcelona, es un jugador que es un entrenador, porque lo tengo un poco como jugador, por las memorias, pero igual es un entrenador que puede sí tener en cuenta y que puede llegar a hacerlo muy bien. Yo le hablo. Si Barcelona tiene ese nivel que presentó con el primer tiempo, que es con lo que mejor que sale de Brasil, fue con ese primer tiempo que hizo, yo creo que si mantiene cosas de lo que hizo en ese primer tiempo contra Palmeiras, y hasta más de la cuestión de la creación. Barcelona, con los jugadores que tiene, no puede ser un equipo cobarde bajo ninguna circunstancia, ni en Ecuador ni en la Copa Libertadores, y lo demostró ayer. Y bueno, y eso porque vino de perder un clásico, el clásico del astillero. Así que es complicado, y yo creo que esos partidos finales de la primera mitad y también el partido contra Cerro van a ser fundamentales hasta para garantizar que Castillo se puede quedar hasta fin del año, porque como hablábamos el martes, nosotros no teníamos tantas cuentas por cuál entrenador podría suceder a Fabián Bustos. Y yo creo que para el momento no estaría nada mal. Yo te hablo, perdón, yo te hablo un ejemplo de acá de Brasil, que era un entrenador provisorio y que todavía no se fue contratado, pero sí como provisorio y sigue ayudando. La gente por la Copa Sudamericana puede tener en cuenta a Emerson Ávila, que es el entrenador de Goiás, y el Goiás incluso llegó a ganar a Botafogo, al líder del campeonato, jugando de local en Goiânia, a 150 kilómetros de acá, por 2-1. O sea, un entrenador que desde la salida de Guto Ferreira, que es un buen entrenador, un buenísimo entrenador, que es un otro libre en el mercado, pero yo creo que es un entrenador más para el mercado local, pero sería un hombre más allá de raro, interesante para Barcelona, pero yo creo difícil que él mismo acepte a entrenar afuera del país. Podría subirse. Así que Castillo tiene cosas para seguir, e incluso con ese ejemplo de Ávila, que está manteniendo el equipo con condiciones de pelear contra el descenso, que es la pelea del Goiás en este año, y casi clasificándolo de forma directa a los octavos de la Sudamericana. Y tiene un partido hoy como local contra el Gimnasia de La Plata. Entonces, un partido interesante. No es un equipo fuerte como lo tiene Barcelona, por ejemplo. Yo creo que el elenco de Barcelona quedaría a mitad de tabla en el campeonato brasileño hoy en día. No es un elenco malo. Y más con Castillo entrenando y poniendo el equipo, la forma como puso contra Palmeiras, tiene todo lo suficiente para mantenerse el cargo, por lo menos hasta final de año, que yo creo que lo sea lo más ideal para Barcelona. Sí, señor. Pablo Martín, muchísimas gracias por este valioso aporte de comentarios. Vamos a ampliar el mismo en cualquier momento. Lo dejo en la parte final. Y sí, nos vemos en otras oportunidades. Como refuerzo lo que había dicho en el arranque, un día a mí me gustaría estar ahí en el debate, en el Zoom con todos los compañeros ahí. Les mando saludos a todos de la capital de Brasil, y es un gusto siempre estar aquí. De seguro que sí, le tomamos la palabra. En cualquier momento estará en vivo con nosotros para que todos los compañeros podamos interactuar y hablar de lo que nos gusta. La redonda, que sea un bonito pretexto. Nada más, mi querido Pablo, un abrazo. Un otro para usted y para toda la gente del Ecuador.